¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal, profe? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué suerte. Hola, Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Bien, bien. Por suerte. Qué suerte. ¿Estás en la facultad? Sí, estoy en la facultad ahora. Ah, Y los chicos se están conectando ya. y una hora se conectó. Ahora otro. Hola, Ya, buenas noches. buenas noches, Luz. Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, bien también. ¿Qué- Hola, Lara. ¿Qué tal? Hoy van a tener dos profesores. Hola, perdón, ¿qué tal? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Qué gusto verles. Gracias. Qué suerte. Hoy van a estar dando de clase con el profesor Maximiliano. Así mismo. Voy a esperar un ratito para que entre un poquito más, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Poco todavía están entrando. Sí. ¿Qué tal, Fátima? Hola, profe, ¿todo bien? Me alegro. Voy a enviar ahora en el grupo, no, no el sello en la plataforma, voy a enviar en los grupos los materiales y Ah, en la bueno. tarea. Bueno, está bien. ¿Este de quién es? ¿De quién es? Ah, mm. Sí. Un minutito más y empezamos, ¿sí? Porque el tiempo es corto en el Zoom. Dale. Muy bien. Yo creo que todos los que están acá estuvieron luego ayer conmigo, ¿verdad? Entonces, saben, soy el licenciado Maximiliano Cándido y vamos a estar desarrollando la unidad 6. Les voy a compartir pantalla y vamos a empezar nuestra clase mientras que los otros van entrando. Es importante que sepan que cualquier duda que tienen, eh, no duden en preguntarme, en interrumpirme. Estamos para aclarar las dudas y preguntas, ¿sí? Nuestra unidad de hoy se trata acerca de los principios constitucionales de la tributación, los límites constitucionales al ejercicio del poder tributario. Entonces vamos a estar hablando acerca de las leyes y también
de cómo se genera como las obligaciones tributarias. Ahí está. Bueno, como para que pueda como haber una obligación tributaria, hay que ver primeramente un hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? El hecho imponible es un elemento del tributo que define como la circunstancia o presupuesto de hecho, de carácter jurídico o económico, que la ley establece para configurar cada tributo. Dice que la ley establece para configurar cada tributo. Ese es el hecho imponible, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Justamente ayer estábamos hablando del momento del nacimiento de la obligación. El nacimiento de una obligación se origina por causa de un hecho imponible. ¿Y dónde como se origina ese hecho imponible? Cuando se establece una ley. Entonces, como el Estado establece una ley en la cual configura los tributos. Y en base a eso, ¿cómo se genera el hecho? O sea, que se origina el hecho generador. ¿Y cuál sería el hecho generador? Es el que da nacimiento a la obligación tributaria. Pues la ley por sí sola no puede cumplir con este fin. Esto se debe a que la norma por sí sola no puede indicar dentro de su ordenamiento a los deudores del tributo. Entonces el hecho generador es el que da nacimiento a la obligación. ¿Y por qué? ¿Cómo tiene que haber un hecho generador? Porque la ley en sí no puede como obligar específicamente a cada uno cuánto va a tener que pagar. O sea que la ley no puede decir Maximiliano va a pagar tal tributo y Selva va a pagar tal tributo, Fátima va a pagar otro tipo de tributo. No, tiene que haber un hecho generador y tiene que dar nacimiento a la obligación. ¿Por qué? Porque como eso depende de la actividad que uno va a realizar. Entonces, como existe diferentes tipos de actividades económicas y en base a eso, como da nacimiento a la obligación. Y ahí recién como existe, o sea, que se aplica el hecho imponible, que la ley obliga. ¿Y cuál sería la diferencia entre el hecho imponible y el hecho generador? Bueno, el hecho imponible se establece por medio por medio de reservas legales. ¿Qué sería la reserva legal? Sería la ley. Entonces, como el hecho imponible se genera por la ley, lo que quiere decir que se debe establecer por la propia ley, mientras que el hecho generador es aquella actividad que da la razón a la actividad económica. Es decir, es el acaecimiento que da origen a la obligación tributaria. Por ejemplo, si en el hecho generador del impuesto al valor agregado es la transacción que se da, una enajenación de bienes. ¿Qué es una enajenación de bienes? Es una compra-venta o una prestación de servicio. A partir del momento que se da esa actividad, esa compra-venta, ahí recién como nace la obligación y se origina el hecho generador a través del momento que se da origen a la obligación. ¿Entienden? Esta sería la diferencia entre el hecho generador y el hecho imponible.
Después vamos a estar viendo más esa relación entre el hecho generador y el hecho imponible. La relación jurídica tributaria es aquella que existe entre el Estado y el contribuyente cuando se produce en la realidad el presupuesto previsto por la ley y se da el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces tenemos la relación jurídica tributaria. Tenemos el sujeto activo. ¿Y cuál sería el sujeto activo que hablamos ayer? El Estado, Exactamente. El Estado sería el sujeto activo. Después tenemos el sujeto pasivo. ¿Quién sería? los contribuyentes, nosotros. Nosotros los contribuyentes. Exactamente. Entonces, como existe una relación entre el sujeto pasivo, que es el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que son los contribuyentes. El sujeto activo impone o genera el hecho imponible, porque el Estado crea una ley en el cual nos obliga a nosotros a pagar tributo. A ver, un ratito que están entrando más. Ahí está. Entonces, como el Estado crea la ley y origina el hecho imponible, que nos impone el tributo. Y el sujeto pasivo origina el hecho generador. ¿Por qué? Porque como depende del hecho generador para que se aplique la imposición de la obligación. Si no hay un hecho generador, no puede haber una imposición. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del momento que hay una actividad económica, a partir del momento en que haya como esa actividad económica que hablamos hace rato, entonces a partir de ese momento existe o nace la obligación y puede como imponer el Estado, el sujeto activo puede imponernos el tributo. Si no hay eso, obviamente que no se va a poder. Y así como se concretiza la obligación. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Bueno. Como les dije a los compañeros, como si tiene alguna consulta, por favor, me pueden interrumpir y vamos a aprender, ¿sí? Principios constitucionales de la tributación. Esos principios no difieren mucho, como dije ayer, en América Latina, como se basa en casi todo por igual los principios tributarios. Obviamente, como que en nuestra constitución también como existe eso, por eso como esos principios son de esa manera. A lo mejor en otro país como va a cambiar los nombres, pero siempre va a ser igual. El mismo significado. El principio de la legalidad. Como todo principio o toda obligación tiene que ser por la ley. O sea que tiene que existir una ley para que haya como una obligación. En la tributación es igual. Existe el principio de la legalidad. Se crea una ley y mediante la ley como se nos obliga. El principio de igualdad. Eso quiere decir que todo contribuyente como tiene que pagar tributos de forma proporcional. ¿Entienden? O sea que
una persona que produce poco, obviamente que va a pagar menos tributo. Y una persona que produce más va a pagar más tributo. Entonces, no puede ser desproporcional y tener un tributo igual para todos. Entonces, es el principio de la igualdad. Después está el principio de la irretroactividad de la ley. O sea que la ley no puede ser retroactiva. Y retroactividad quiere decir no retroactiva. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que el fisco no nos puede como obligar a pagar tributo de tiempos anteriores. Supongamos un ejemplo. Yo tengo una despensa hace 5 años que tengo una despensa, pero nunca me inscribí en el registro único contribuyente, nunca tributé, por decir. Entonces, después de 5 años, yo decido que quiero para mi factura, me están requiriendo y voy a inscribirme en el registro único contribuyente. El fisco no me puede decir, sabes que hace 5 años que ya tenés tu despensa y vas a tener que pagar los impuestos de esos 5 años. No, ¿por qué? Porque la ley no es retroactiva. ¿Entiende ese principio? Principio de la irretroactividad de la ley. Después, como tenemos el debido proceso, de la no confiscación de bienes. Nosotros como contribuyentes, nosotros podemos como pagar el tributo o los impuestos, o podemos como tener impuesto pendiente de pago. Podemos adeudar impuestos también. Podemos adeudar contravenciones, podemos adeudar multas. Pero el fisco nunca va a poder como confiscar bienes nuestros por medio de esas multas, o sea que de esas deudas. Nosotros como vamos a deber hasta que se pague esa cuenta al fisco, pero como nunca va a confiscar nuestros bienes, lo que de repente puede poner obstáculos, que suele pasar, de que transacciones bancarias, hoy día, por ejemplo, en la escribanía, si vos vas a hacer una compra de un inmueble o un rodado, ¿qué te pide la escribanía? Te pide un certificado de cumplimiento tributario. Si tenemos una deuda al fisco, si debemos en Hacienda, no podemos tener ese certificado de cumplimiento tributario. Entonces, como nosotros nos incapacita de poder como hacer esa transacción, esa compra. Algunos bancos, cuando vas a abrir una cuenta, te pide certificado de cumplimiento tributario. Y si adeudamos, no vamos a poder como realizar también esa transacción. Pero en este principio te dice que el fisco no puede confiscar ningún bien nuestro, de los contribuyentes. La capacidad contributiva es lo que también se precede a lo de igualdad, el principio de igualdad, que obviamente que el que tiene capacidad, el que más como genera dinero, va a pagar más impuestos. Y el que menos genera, va a pagar menos, obviamente. La doble imposición. Nunca se va a poder pagar doble impuesto. Porque en la compra de divisa siempre se nos emite una factura. ¿Qué son compras de divisas? Casa de cambio. Vos te va a cambiar dinero, te emite una factura. Esa factura no es deducible. No podemos usar para deducir impuestos. ¿Por qué? Porque es solamente como un cambio de dinero. Si yo como uso esa factura para imponer, para deducir mi impuesto, y después como tengo la plata y vuelvo a, a usar y vuelvo como a tener comprobante
deducir impuesto, estaría deduciendo doble impuesto. También eso sucede con el cambio de divisas, y también se me fue el otro ejemplo que tenía en mente. Pero como no se puede como imponer también es los préstamos que hacemos. Si nosotros hacemos un préstamo, al pagar ese préstamo se nos emite una factura también del banco o la entidad financiera. Esa factura también no puede ser deducible, solamente los intereses pueden ser deducibles. El capital no puede ser deducible, ¿por qué? Porque solamente estamos devolviendo la plata que usamos. ¿Entienden? Porque si fuera deducible iba a ser doble impuesto. Entonces, como uno de los principios de la tributación es la doble imposición. También la libre circulación de bienes. El principio de la libre circulación de bienes, todos como tenemos esa libertad para adquirir posesiones dentro de nuestro país y usufructuar de ella, siempre y cuando nosotros como declaramos, ¿verdad? Obviamente que si nosotros no declaramos, vamos a tener que rendir cuentas por eso. Y también las fianzas, las multas y otros que están dentro de la Constitución Nacional también. Las acepciones y manifestaciones diversas. Los elementos materiales, temporales y territoriales han de ser necesariamente concretados para el correcto establecimiento del hecho imponible. O sea que debe existir formalmente una ley para que haya el funcionamiento del hecho imponible. No puede existir como una imposición, como dije hace rato, si no existe una ley formalmente como estipulada. Y hay que resaltar que no solo genera la obligación tributaria, sino además viene a conformar la prestación y por lo tanto el tributo general, de manera que se hace necesario una descripción concreta del supuesto de hecho que servirá como hecho imponible en la determinación de los tributos. Cada tipo de tributo existe una ley específica. Eso quiere decir, y es bien específica, ¿por qué? Porque como son obligaciones, para que no haya como algún tipo de problema o reclamo, existe una ley específica por cada tipo de tributo. Y también por cada impuesto existe como existe su ley y está bien especificado. Manifestación de capacidad económica, que ya hablamos, el hecho imponible ha de darse forzosamente como consecuencia de una manifestación concreta de capacidad económica. O sea que si nosotros generamos dinero, estamos obligados forzosamente por medio de la ley, por medio del hecho imponible. Eso todos, es muy importante que todos como sepamos, ¿verdad? Que a partir del momento que generamos una actividad económica, estamos obligados a la tributación. Tal requisito no solo viene impuesto por suponer el cumplimiento de un principio tributario, sino que además el principio viene garantizado por ley. O sea que no es solamente un principio, sino que es una ley. Y para que podamos entender un poco de la ley, como ayer estábamos hablando, la ley tributaria en nuestro país, nosotros conocemos como la ley 125/91, que tiene sus modificaciones y otros como cambios que fueron trayendo desde la creación de esa ley.
Pero esa ley, ¿cómo se creó? Y hay como como una organización de formas de crear leyes, que eso como abarca en todos los países. Y ese principio de legalidad, hay una pirámide de Kelsen que explica cómo es esa ley, cómo se origina la ley, ¿verdad? Empezamos como en la base, donde existen las sentencias, las normas, los contratos y los testamentos. Esas sentencias y normas se basa en leyes. No puede como no basarse por leyes. Si una sentencia o una norma no es basada en una ley, no es válida. Y eso es así en nuestro país también. Todas las leyes y normas, todos los contratos, sentencias y normas se basan en una ley. En nuestro caso, cualquier como norma que haya se basa en la ley 125/91. Y en nuestro país, como existen leyes, decretos y tratados. Y todas esas leyes y decretos se basa en una ley mayor, que es la Constitución Nacional. Entonces, como si una ley o un decreto no se basa en la Constitución Nacional, esa ley no es válida. Lo que nosotros decimos que es inconstitucional. Entonces, lo que debemos saber como profesionales en el área empresarial es que la ley 125/91 y sus modificaciones, todas se basa en la Constitución Nacional. Si fuera de lo contrario, que en el cual sería inconstitucional, no iba a valer. Podíamos reclamar, o cualquiera puede reclamar eso. Pero en este caso, en la Constitución le respalda a esas leyes. Y siendo la ley tributaria, la ley 195/91. ¿Entienden? ¿Y quiénes crean esa ley? A ver, ¿quién me dice quiénes crean esa ley? La ley es creado por el poder legislativo. ¿Y quién es el poder legislativo en nuestro país? En ¿No nuestra sería la parte república, de senadores, diputados y eso, profe? exactamente, Tania. Exactamente. En nuestro país, como existe el poder legislativo, que es ejercido por el Congreso Nacional, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores también es conocida como la Cámara Alta y se compone de 45 miembros titulares y más o menos unos 30 que son suplentes, y son todos elegidos democráticamente por el pueblo. Y tenemos la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, que se integra por 80 miembros titulares y también más o menos unos 80 miembros suplentes, que también es elegido democráticamente. Ellos son los que crean las leyes. Entonces, en el año 1992, se creó a través de la Cámara de Diputados y Senadores la ley 125/91 y dando así el inicio a la ley tributaria en nuestro país. Y ellos se basaron en la Constitución Nacional para poder crear esa ley. En ese entonces se dio voto, se aceptó, y para que esa ley pueda haber sido como puesta en marcha, tuvo que haber sido a través de un decreto. ¿Y quién da ese decreto?
Los ¿El decretos son presidente? acto administrativo, perdón. ¿El presidente? Exactamente, sería el poder ejecutivo. ¿Y quién es el poder ejecutivo? El presidente de la República. En el caso, el poder ejecutivo, los decretos nacionales son por el poder ejecutivo, el presidente de la nación. En el caso de los decretos departamentales, por los gobernadores, y en nuestro país, los alcaldes no se aplica. Pero están los municipales, que son los intendentes, ¿verdad? Ellos también como pueden crear decretos. Entonces, en ese caso, el poder legislativo crea la ley, el presidente a través de un decreto promulga la ley o puede vetar también la ley. Entonces, quiere decir que si promulga la ley, pone en marcha esa ley, si veta la ley, quiere decir que no se va a poner en marcha esa ley. El presidente al final decide. ¿Entiende cómo se crea la ley? Entonces, a través de esa manera, como se crea la ley tributaria, y por eso como es meticulosamente específico cada como ley para cada tipo de tributo, para cada tipo de impuesto, es basada en la ley y esa ley es basada en la Constitución. ¿Entienden? ¿Alguien tiene una consulta en cuanto a lo que hablamos? De mi parte no, profe. Muy bien. Excelente. Bueno. En la plataforma va a haber alguna tarea para hacer que la profe Selva creo que ya habrá alzado o estará alzando. Y espero que cualquier duda que tenga, yo no sé si la profesora Selva me va a poner en el grupo o me pueden como consultar si es que la profe me pone en el grupo. ¿Está bien? Dale, profe. Me gustaría como tener una fotito de evidencia. Si por favor pueden prender sus cámaras, voy a sacar una fotito y después ya pueden apagar. ¿Puede ser? Bueno, profe. Ok. ¿Alguien más? Dale, ya está ya. Muchísimas gracias. El tiempo lastimosamente es corto, pero se pudo como entender lo que dije, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces como hay un trabajito para que puedan desarrollar en la plataforma. Gracias. Y bueno, Dale, y que profe. tenga una excelente noche cada uno de ustedes. Gracias, profe, igual. Igualmente. Dale, Igualmente, profe, gracias. dale. Chaucito.